El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. ¿Qué tal? Buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno que nos estás acompañando una vez más en el pan de cada día. Y bueno, pues en esta mañana yo quiero compartirte acerca del tema Prepárate para crecer mucho más. Y quiero que me acompañes por favor a Efesios capítulo número 4, versículo número 13. Y dice así la palabra de Dios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este día. Gracias por tu favor, tu misericordia en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, que tú seas hablando a nuestros corazones, pero sobre todo, Dios bendito, seas tú, Señor, trayendo paz, descanso y tu gracia sea en nuestras vidas. En el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, quiero comenzar hablándote un poquito acerca de la planta del bambú japonés. Y no sé si en alguna ocasión tú has visto este tipo de plantas que crece a una altura aproximadamente de 6 a 7 metros o a veces hasta más. Pero ¿qué se necesitó para que esta planta pudiera crecer tan alto? Sabes, muchos de nosotros en nuestra vida como creyentes, ¿verdad? Vemos a muchas personas que han madurado, que han crecido, a muchos líderes, pastores, aún hermanos en la fe que tienen una vida muy buena como creyentes, una vida de fe, una vida fuerte, una vida saludable en cuanto a la fe, en cuanto a seguir a Dios. Y a veces nos preguntamos, ¿qué es lo que tuvieron que hacer para que esto pudiera suceder en sus vidas? Bueno, déjame te digo que la palabra de Dios nos anima y nos insta constantemente a que nosotros crezcamos mucho más, que no nos mantengamos solamente en donde estamos, porque si no, pues caemos en el error de estancarnos. Entonces, la pregunta es, ¿qué necesito para crecer mucho más? ¿Cuáles son los requisitos que de acuerdo a la palabra yo puedo llevar a cabo para crecer más? Bueno, en primer lugar, mira, así como ese bambú, nosotros necesitamos que una semilla se siembre, pero necesitamos que esa semilla muera. Mira, el Evangelio de Juan, capítulo número 12, versículo 24, dice así. Es interesante, es lo que te estoy hablando. Y dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, dice, lleva mucho fruto. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos morir. Necesitamos que esa semilla, ¿verdad?, que en este caso está en nuestras vidas, necesita morir primero para que lleve fruto. Necesitamos morir. Si verdaderamente anhelamos crecer y ver el resultado y el cambio en nuestras vidas, debemos morir a nosotros mismos, dice la palabra de Dios. Dice la palabra que nosotros necesitamos dejar todas aquellas cosas que están mal. Dice que tenemos que dejar que el hombre natural mengüe para que el hombre espiritual crezca en nuestras vidas. Sabes, muchas veces hablamos de avivamiento, hablamos de que queremos más de Dios, queremos que Él venga a nuestras vidas y avive en nuestros corazones. Pero déjame te digo algo, para que esto suceda, para que haya un avivamiento, necesita haber alguien que esté muerto. Entonces, quiero crecer en Dios. Por supuesto, esa es nuestra meta. ¿Recuerdas lo que leímos al principio, verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto. Esa es nuestra búsqueda constante cada día. Pero para que eso pueda suceder, primero yo tengo que
morir a mí mismo, morir a mis deseos, morir a mis pensamientos muchas veces, a mis propios deseos de hacer las cosas como pienso que son correctas o están bien. Por eso muchos creyentes se frustran porque quieren hacer las cosas como ellos creen que es correcto. Pero la palabra es muy clara cuando nos dice que tenemos que menguar, tenemos que morir. Segunda de Corintios capítulo número 5 versículo 17 nos dice precisamente, dice: de modo que si alguno está en Cristo, que nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y muchas veces pensamos que cuando cambiemos, entonces sí podemos ir a la presencia de Dios o acercarnos. Pero yo te quiero decir algo: para que tú y yo cambiemos, primero necesitamos ir a la presencia de Dios. Ahora, en segundo lugar, ¿qué necesito para crecer todavía más? Mira, debemos echar fuertes raíces. Y mira, acompáñame al Evangelio de Mateo, capítulo número 13, versículos 3 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, ¿qué dice la palabra? Se secó. Entonces, ¿qué necesito para crecer mucho más? Tienes que aprender a echar raíces profundas. Como personas debemos experimentar un crecimiento constante en diversas áreas de nuestras vidas. Si llegamos a un punto de no crecimiento, bueno, pues obviamente nos encontramos en un estancamiento. Y déjame te digo que el ser humano fue diseñado para no estar quieto, sino constantemente estar creciendo, constantemente estar siendo transformado en su vida. Pero muchas veces nos sentimos que nuestras vidas no están firmes. ¿Sabes por qué? Porque no hay una raíz profunda. Muchas veces la raíz es mucho más grande que el mismo árbol en sí. Pero esto se debe a que ese árbol tiene que primeramente echar una raíz fuerte para que pueda ser sostenido. Y la misma palabra de Dios dice que cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, que cuando nosotros meditamos en su palabra, de hecho el Salmo 1 nos habla de esto, dice: será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero ¿por qué sucede esto? Muy sencillo, porque está plantado, notamos, porque echó raíces profundas y está plantado junto a corrientes de muchas aguas. Entonces tenemos que aprender. Queremos crecer fuertes, queremos crecer sanos como creyentes, queremos crecer mucho más. Aprende a echar raíces, aprende a alimentar esas raíces. Ahora, ¿cómo se alimentan esas raíces? Por medio de la palabra, en primer lugar, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la comunión, por medio de constantemente estar en una comunión con nuestro amado Dios. De hecho, la palabra nos habla en varias ocasiones. Por ejemplo, nos dice: y crecerán fuertes, frondosos, dice, como palmeras en el Líbano. La palabra también nos dice: y crecerán fuertes y frondosos como árboles que están junto a corrientes de aguas. Entonces, esto es interesante. ¿Quieres crecer? Bueno, como en el caso del bambú, debo ocuparme primero en echar raíces. Ahora, esto te va a llevar tiempo. ¿Sabes que el bambú tarda 7 años en crecer? Esos primeros 7 años son para que las raíces sean tan profundas
que cuando sea el tiempo adecuado y necesario, después de esos 7 años, el bambú en cuestión de 3 a 4 meses crece hasta 4 a 5 metros y todavía mucho más. Pero porque primero esos 7 años tuvo que aprender a echar raíces profundas. Ahora, no solamente necesito morir como esa semilla, no solamente necesito echar fuertes raíces. Por último, fíjate, yo necesito y debo conocer la voluntad de Dios para mi vida. Romanos 12:2. Mira, vamos por favor. Dice que la voluntad de Dios siempre va a ser agradable y perfecta. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que dice la palabra, agradable y perfecta. Cuando yo entiendo qué es la voluntad de Dios para mi vida y que esta es agradable y perfecta, entonces ahí es a donde yo deposito mi confianza plenamente en el Señor y comienzo a madurar y comienzo a crecer. Yo debo de entender que los procesos de Dios son importantes para mi vida y estos son procesos que muchas veces van a costar esfuerzo, trabajo, un mayor compromiso de nuestras vidas como creyentes. Los cristianos no estamos para quedar mal, somos representantes de Dios y mucho más cada día debemos cumplir con cada compromiso en su palabra, en buscarle, en meditar en ella, en constantemente estar creciendo. Entonces es interesante, amada iglesia, que Dios quiere que constantemente usted y yo crezcamos. Pero no sé cómo estés en este día, tal vez has estado estancado, tal vez quieres crecer más, pero no sabes cómo. Bueno, el día de hoy Dios nos está animando. Y mira, solamente por último, quiero tocar este punto. Hay ocasiones en que no crecemos, ¿sabes por qué? Mira, tal vez tenemos las raíces profundas, tal vez ya sabemos la voluntad de Dios, pero muchas veces no estamos teniendo ese crecimiento exitoso o ese crecimiento que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque no nos dejamos madurar por Dios, no nos dejamos podar. ¿Alguna vez has visto un árbol que está sucio, que tiene muchas ramas secas, muchas hojas secas, y tal vez lo ves hasta, pareciera ser que está muerto? Pero yo te quiero decir algo. Cuando este árbol es podado, es cuidado nuevamente, ¿qué sucede? Es increíble cómo sus hojas comienzan a brotar, cómo empieza a reverdecer. Y a muchos de nosotros nos pasa de esta manera. Muchas veces hemos estado tan estancados que parece que estamos muertos, con ramas secas, con hojas secas, pero necesitamos aprender a dejarnos ser podados por Dios. De hecho, la misma palabra de Dios lo dice. El Señor Jesús dijo que nosotros éramos los pámpanos, ¿recuerdas? Que Él es la vid, que su Padre es el labrador, y que dice que los pámpanos que llevan mucho fruto, ¿qué va a suceder? Dice que Él los va a limpiar, los va a podar, para que lleven ¿qué? Más fruto todavía. Pero esos árboles, que están secos, esos árboles que no están dando fruto, ¿qué va a suceder? ¿Recuerdas? Dice que el hacha está lista y que esos árboles van a ser cortados y que van a ser echados en el fuego. Entonces debemos tener mucho cuidado. La palabra de Dios nos anima, nos insta cada día a que nosotros crezcamos mucho más. Dios no te quiere ver estancado, iglesia. Dios no te quiere ver que aparentemente ya hayas alcanzado todo. Pablo lo decía en una manera hermosa. Él decía, no es que ya lo haya alcanzado, sino que dice, prosigo a la meta. En pocas palabras, creciendo, madurando, dejándome tratar por Dios, dejándome moldear por Él, siendo podado, creciendo
constantemente. Todos necesitamos crecer. Dios muchas veces, amados, va a tener que tratar nuestras vidas, va a tener que madurarnos, pero también nosotros, amados hermanos, tenemos que aprender a tomar de esa agua de vida, de esa fuente. Tenemos que aprender a buscarle, tenemos que aprender a caminar, ser constantes en lo que estamos haciendo. Hoy Dios quiere que crezcas todavía mucho más, pero te anima, iglesia, a que des los pasos necesarios, como vimos en esta meditación. Necesitamos morir a nosotros mismos. Debemos echar fuertes raíces. Debemos conocer la voluntad de Dios. ¿Y qué dijimos? Debemos dejar que Él pode nuestras vidas. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, gracias, Señor, por tantas cosas maravillosas que tienes para nosotros, como tú nos hablas, como tú nos animas, como tú, Señor, guardas nuestras vidas cada día. Yo te pido, precioso Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a crecer y a ser constantes en ti. Te adoramos, te exaltamos, te amamos con todas nuestras fuerzas. Y yo te pido, Señor, que si alguno se ha estancado, que si alguno no ha crecido, Padre bendito, que esta palabra pueda ponerla por obra y cada día, Señor, Él pueda crecer y ser constante en ti. Muchas gracias porque tú nos alimentas y porque estamos plantados junto a corrientes de aguas. En el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho, amada iglesia, amado hermano, que estás escuchando esta palabra. Abrazos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Capítulo número 5, versículo 17, nos dice precisamente, dice, de modo que si alguno está en Cristo, que nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y muchas veces pensamos que cuando cambiemos, entonces sí podemos ir a la presencia de Dios o acercarnos. Pero yo te quiero decir algo, para que tú y yo cambiemos, primero necesitamos ir a la presencia de Dios. Ahora, en segundo lugar, ¿qué necesito para crecer todavía más? Mira, debemos echar fuertes raíces. Y mira, acompáñame al Evangelio de Mateo, capítulo número 13, versículos 3 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, ¿qué dice la palabra? Se secó. Entonces, ¿qué necesito para crecer mucho más? Tienes que aprender a echar raíces profundas. Como personas debemos experimentar un crecimiento constante en diversas áreas de nuestras vidas. Si llegamos a un punto de no crecimiento, bueno, pues obviamente nos encontramos en un estancamiento. Y déjame te digo que el ser humano fue diseñado para no estar quieto, sino constantemente estar creciendo, constantemente estar siendo transformado en su vida. Pero muchas veces nos sentimos que nuestras vidas no están firmes. ¿Sabes por qué? Porque no hay una raíz profunda. Muchas veces la raíz es mucho más grande que el mismo árbol en sí. Pero esto se debe a que ese árbol tiene que primeramente echar una raíz fuerte para que pueda ser sostenido.
Y la misma palabra de Dios dice que cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, que cuando nosotros meditamos en su palabra, de hecho el Salmo 1 nos habla de esto, dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero ¿por qué sucede esto? Muy sencillo, porque está plantado, notamos, porque echó raíces profundas y está plantado junto a corrientes de muchas aguas. Entonces tenemos que aprender. Queremos crecer fuertes, queremos crecer sanos como creyentes, queremos crecer mucho más. Aprende a echar raíces, aprende a alimentar esas raíces. Ahora, ¿cómo se alimentan esas raíces? Por medio de la palabra, en primer lugar, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la comunión, por medio de constantemente estar en una comunión con nuestro amado Dios. De hecho, la palabra nos habla en varias ocasiones. Por ejemplo, nos dice, y crecerán fuertes, frondosos, dice, como palmeras en el Líbano. La palabra también nos dice, y crecerán fuertes y frondosos como árboles que están junto a corrientes de aguas. Entonces, esto es interesante. ¿Quieres crecer? Bueno, como en el caso del bambú, debo ocuparme primero en echar raíces. Ahora, esto te va a llevar tiempo. ¿Sabes que el bambú tarda 7 años en crecer? Esos primeros 7 años son para que las raíces sean tan profundas que cuando sea el tiempo adecuado y necesario, después de esos 7 años, el bambú en cuestión de 3 a 4 meses crece hasta 4 a 5 metros y todavía mucho más. Pero porque primero esos 7 años tuvo que aprender a echar raíces profundas. Ahora, no solamente necesito morir como esa semilla, no solamente necesito echar fuertes raíces. Por último, fíjate, yo necesito y debo conocer la voluntad de Dios para mi vida. Romanos 12:2. Mira, vamos por favor. Dice que la voluntad de Dios siempre va a ser agradable y perfecta. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que dice la palabra, agradable y perfecta. Cuando yo entiendo qué es la voluntad de Dios para mi vida y que esta es agradable y perfecta, entonces ahí es a donde yo deposito mi confianza plenamente en el Señor y comienzo a madurar y comienzo a crecer. Yo debo de entender que los procesos de Dios son importantes para mi vida y estos son procesos que muchas veces van a costar esfuerzo, trabajo, un mayor compromiso de nuestras vidas como creyentes. Los cristianos no estamos para quedar mal, somos representantes de Dios y mucho más cada día debemos cumplir con cada compromiso en su palabra, en buscarle, en meditar en ella, en constantemente estar creciendo. Entonces es interesante, amada iglesia, que Dios quiere que constantemente usted y yo crezcamos. Pero no sé cómo estés en este día, tal vez has estado estancado, tal vez quieres crecer más, pero no sabes cómo. Bueno, el día de hoy Dios nos está animando. Y mira, solamente por último, quiero tocar este punto. Hay ocasiones en que no crecemos, ¿sabes por qué? Mira, tal vez tenemos las raíces profundas, tal vez ya sabemos la voluntad de Dios, pero muchas veces no estamos teniendo ese crecimiento exitoso o ese crecimiento que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque no nos dejamos madurar por Dios, no nos dejamos podar. ¿Alguna vez has visto a un árbol que está sucio, que tiene muchas ramas secas, muchas hojas secas
y tal vez lo ves pareciera ser que está muerto. Pero yo te quiero decir algo. Cuando este árbol es podado, es cuidado nuevamente, ¿qué sucede? Es increíble cómo sus hojas comienzan a brotar, cómo empieza a reverdecer. Y a muchos de nosotros nos pasa de esta manera. Muchas veces hemos estado tan estancados que parece que estamos muertos, con ramas secas, con hojas secas, pero necesitamos aprender a dejarnos ser podados por Dios. De hecho, la misma palabra de Dios lo dice. El Señor Jesús dijo que nosotros éramos los pámpanos, ¿recuerdas? Que Él es la vid, que su Padre es el labrador, y que dice que los pámpanos que llevan mucho fruto, ¿qué va a suceder? Dice que Él los va a limpiar, los va a podar, para que lleven ¿qué? Más fruto todavía. Pero esos árboles, que están secos, esos árboles que no están dando fruto, ¿qué va a suceder? ¿Recuerdas? Dice que el hacha está lista y que esos árboles van a ser cortados y que van a ser echados en el fuego. Entonces debemos tener mucho cuidado. La palabra de Dios nos anima, nos insta cada día a que nosotros crezcamos mucho más. Dios no te quiere ver estancado, iglesia. Dios no te quiere ver que aparentemente ya hayas alcanzado todo. Pablo lo decía en una manera hermosa. Él decía, no es que ya lo haya alcanzado, sino que dice, prosigo a la meta. En pocas palabras, creciendo, madurando, dejándome tratar por Dios, dejándome moldear por Él, siendo podado, creciendo constantemente. Todos necesitamos crecer. Dios muchas veces, amados, va a tener que tratar nuestras vidas, va a tener que madurarnos, pero también nosotros, amados hermanos, tenemos que aprender a tomar de esa agua de vida, de esa fuente. Tenemos que aprender a buscarle, tenemos que aprender a caminar, ser constantes en lo que estamos haciendo. Hoy Dios quiere que crezcas todavía mucho más, pero te anima, iglesia, a que des los pasos necesarios, como vimos en esta meditación. Necesitamos morir a nosotros mismos, debemos echar fuertes raíces, debemos conocer la voluntad de Dios y, ¿qué dijimos? Debemos dejar que Él pode nuestras vidas. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, gracias, Señor, por tantas cosas maravillosas que tienes para nosotros, como tú nos hablas, como tú nos animas, como tú, Señor, guardas nuestras vidas cada día. Yo te pido, precioso Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a crecer y a ser constantes en ti. Te adoramos, te exaltamos, te amamos con todas nuestras fuerzas. Y yo te pido, Señor, que si alguno se ha estancado, que si alguno no ha crecido, Padre bendito, que esta palabra pueda ponerla por obra y cada día, Señor, Él pueda crecer y ser constante en ti. Muchas gracias porque tú nos alimentas y porque estamos plantados junto a corrientes de aguas. En el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho, amada iglesia, amado hermano, que estás escuchando esta palabra. Abrazos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Crecerán fuertes, frondosos, dice, como palmeras en el Líbano. La palabra también nos dice, y crecerán fuertes y frondosos como árboles que están junto a corrientes de aguas. Entonces, esto es interesante. ¿Quieres crecer? Bueno, como en el caso del bambú, debo ocuparme primero en echar raíces. Ahora, esto te va a llevar tiempo. ¿Sabes que el bambú tarda 7 años en crecer?
Esos primeros 7 años son para que las raíces sean tan profundas que cuando sea el tiempo adecuado y necesario, después de esos 7 años, el bambú en cuestión de 3 a 4 meses crece hasta 4 a 5 metros y todavía mucho más. Pero porque primero esos 7 años tuvo que aprender a echar raíces profundas. Ahora, no solamente necesito morir como esa semilla, no solamente necesito echar fuertes raíces. Por último, fíjate, yo necesito y debo conocer la voluntad de Dios para mi vida. Romanos 12:2. Mira, vamos por favor. Dice que la voluntad de Dios siempre va a ser agradable y perfecta. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que dice la palabra, agradable y perfecta. Cuando yo entiendo qué es la voluntad de Dios para mi vida y que esta es agradable y perfecta, entonces ahí es a donde yo deposito mi confianza plenamente en el Señor y comienzo a madurar y comienzo a crecer. Yo debo de entender que los procesos de Dios son importantes para mi vida y estos son procesos que muchas veces van a costar esfuerzo, trabajo, un mayor compromiso de nuestras vidas como creyentes. Los cristianos no estamos para quedar mal, somos representantes de Dios y mucho más cada día debemos cumplir con cada compromiso en su palabra, en buscarle, en meditar en ella, en constantemente estar creciendo. Entonces es interesante, amada iglesia, que Dios quiere que constantemente usted y yo crezcamos. Pero no sé cómo estés en este día, tal vez has estado estancado, tal vez quieres crecer más, pero no sabes cómo. Bueno, el día de hoy Dios nos está animando. Y mira, solamente por último, quiero tocar este punto. Hay ocasiones en que no crecemos, ¿sabes por qué? Mira, tal vez tenemos las raíces profundas, tal vez ya sabemos la voluntad de Dios, pero muchas veces no estamos teniendo ese crecimiento exitoso o ese crecimiento que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque no nos dejamos madurar por Dios, no nos dejamos podar. ¿Alguna vez has visto a un árbol que está sucio, que tiene muchas ramas secas, muchas hojas secas, y tal vez lo ves hasta, pareciera ser que está muerto? Pero yo te quiero decir algo, cuando este árbol es podado, es cuidado nuevamente, ¿qué sucede? Es increíble cómo sus hojas comienzan a brotar, cómo empieza a reverdecer, y a muchos de nosotros nos pasa de esta manera. Muchas veces hemos estado tan estancados que parece que estamos muertos, con ramas secas, con hojas secas, pero necesitamos aprender a dejarnos ser podados por Dios. De hecho, la misma palabra de Dios lo dice. El Señor Jesús dijo que nosotros éramos los pámpanos, ¿recuerdas? Que Él es la vid, que su Padre es el labrador, y que dice que los pámpanos que llevan mucho fruto, ¿qué va a suceder? Dice que Él los va a limpiar, los va a podar, para que lleven ¿qué? Más fruto todavía. Pero esos árboles, que están secos, esos árboles que no están dando fruto, ¿qué va a suceder? ¿Recuerdas? Dice que el hacha está lista y que esos árboles van a ser cortados y que van a ser echados en el fuego. Entonces debemos tener mucho cuidado. La palabra de Dios nos anima, nos insta cada día a que nosotros crezcamos mucho más. Dios no te quiere ver estancado, iglesia. Dios no te quiere ver que aparentemente ya hayas alcanzado todo. Pablo lo decía en una manera hermosa. Él decía, no es que ya lo haya alcanzado, sino que dice, prosigo a la meta. En pocas palabras, creciendo,
dejándome tratar por Dios, dejándome moldear por Él, siendo podado, creciendo constantemente. Todos necesitamos crecer. Dios muchas veces, amados, va a tener que tratar nuestras vidas, va a tener que madurarnos, pero también nosotros, amados hermanos, tenemos que aprender a tomar de esa agua de vida, de esa fuente. Tenemos que aprender a buscarle, tenemos que aprender a caminar, ser constantes en lo que estamos haciendo. Hoy Dios quiere que crezcas todavía mucho más, pero te anima, iglesia, a que des los pasos necesarios, como vimos en esta meditación. Necesitamos morir a nosotros mismos. Debemos echar fuertes raíces. Debemos conocer la voluntad de Dios. ¿Y qué dijimos? Debemos dejar que Él pode nuestras vidas. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, gracias, Señor, por tantas cosas maravillosas que tienes para nosotros, como tú nos hablas, como tú nos animas, como tú, Señor, guardas nuestras vidas cada día. Yo te pido, precioso Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a crecer y a ser constantes en ti. Te adoramos, te exaltamos, te amamos con todas nuestras fuerzas. Y yo te pido, Señor, que si alguno se ha estancado, que si alguno no ha crecido, Padre bendito, que esta palabra pueda ponerla por obra y cada día, Señor, Él pueda crecer y ser constante en ti. Muchas gracias porque tú nos alimentas y porque estamos plantados junto a corrientes de aguas. En el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho, amada iglesia, amado hermano, que estás escuchando esta palabra. Abrazos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. En constantemente estar creciendo. Entonces es interesante, amada iglesia, que Dios quiere que constantemente usted y yo crezcamos. Pero no sé cómo estés en este día. Tal vez has estado estancado, tal vez quieres crecer más, pero no sabes cómo. Bueno, el día de hoy Dios nos está animando. Y mira, solamente por último, quiero tocar este punto. Hay ocasiones en que no crecemos. ¿Sabes por qué? Mira, tal vez tenemos las raíces profundas, tal vez ya sabemos la voluntad de Dios, pero muchas veces no estamos teniendo ese crecimiento exitoso o ese crecimiento que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque no nos dejamos madurar por Dios, no nos dejamos podar. ¿Alguna vez has visto un árbol que está sucio, que tiene muchas ramas secas, muchas hojas secas, y tal vez lo ves hasta, pareciera ser que está muerto? Pero yo te quiero decir algo. Cuando este árbol es podado, es cuidado nuevamente, ¿qué sucede? Es increíble cómo sus hojas comienzan a brotar, cómo empieza a reverdecer. Y a muchos de nosotros nos pasa de esta manera. Muchas veces hemos estado tan estancados que parece que estamos muertos, con ramas secas, con hojas secas, pero necesitamos aprender a dejarnos ser podados por Dios. De hecho, la misma palabra de Dios lo dice. El Señor Jesús dijo que nosotros éramos los pámpanos, ¿recuerdas? Que Él es la vid, que su Padre es el labrador, y que dice que los pámpanos que llevan mucho fruto, ¿qué va a suceder? Dice que Él los va a limpiar, los va a podar para que lleven ¿qué? Más fruto todavía. Pero esos árboles, que están secos, esos árboles que no están dando fruto, ¿qué va a suceder? ¿Recuerdas? Dice que el hacha está lista y que esos árboles van a ser cortados y que van a ser echados en el fuego.
Entonces debemos tener mucho cuidado. La palabra de Dios nos anima, nos insta cada día a que nosotros crezcamos mucho más. Dios no te quiere ver estancado, iglesia. Dios no te quiere ver que aparentemente ya hayas alcanzado todo. Pablo lo decía en una manera hermosa. Él decía, no es que ya lo haya alcanzado, sino que dice, prosigo a la meta. En pocas palabras, creciendo, madurando, dejándome tratar por Dios, dejándome moldear por Él, siendo podado, creciendo constantemente. Todos necesitamos crecer. Dios muchas veces, amados, va a tener que tratar nuestras vidas, va a tener que madurarnos, pero también nosotros, amados hermanos, tenemos que aprender a tomar de esa agua de vida, de esa fuente. Tenemos que aprender a buscarle, tenemos que aprender a caminar, ser constantes en lo que estamos haciendo. Hoy Dios quiere que crezcas todavía mucho más, pero te anima, iglesia, a que des los pasos necesarios, como vimos en esta meditación. Necesitamos morir a nosotros mismos. Debemos echar fuertes raíces. Debemos conocer la voluntad de Dios. ¿Y qué dijimos? Debemos dejar que Él pode nuestras vidas. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, gracias, Señor, por tantas cosas maravillosas que tienes para nosotros, como tú nos hablas, como tú nos animas, como tú, Señor, guardas nuestras vidas cada día. Yo te pido, precioso Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a crecer y a ser constantes en ti. Te adoramos, te exaltamos, te amamos con todas nuestras fuerzas. Y yo te pido, Señor, que si alguno se ha estancado, que si alguno no ha crecido, Padre bendito, que esta palabra pueda ponerla por obra y cada día, Señor, Él pueda crecer y ser constante en ti. Muchas gracias porque tú nos alimentas y porque estamos plantados junto a corrientes de aguas. En el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho, amada iglesia, amado hermano, que estás escuchando esta palabra. Abrazos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. ¿Nos recuerdas que Él es la vid, que su Padre es el labrador y que dice que los pámpanos que llevan mucho fruto, ¿qué va a suceder? Dice que Él los va a limpiar, los va a podar para que lleven ¿qué? Más fruto todavía. Pero esos árboles, que están secos, esos árboles que no están dando fruto, ¿qué va a suceder? ¿Recuerdas? Dice que el hacha está lista y que esos árboles van a ser cortados y que van a ser echados en el fuego. Entonces debemos tener mucho cuidado. La palabra de Dios nos anima, nos insta cada día a que nosotros crezcamos mucho más. Dios no te quiere ver estancado, iglesia. Dios no te quiere ver que aparentemente ya hayas alcanzado todo. Pablo lo decía en una manera hermosa. Él decía, no es que ya lo haya alcanzado, sino que dice, prosigo a la meta. En pocas palabras, creciendo, madurando, dejándome tratar por Dios, dejándome moldear por Él, siendo podado, creciendo constantemente. Todos necesitamos crecer. Dios muchas veces, amados, va a tener que tratar nuestras vidas, va a tener que madurarnos, pero también nosotros, amados hermanos, tenemos que aprender a tomar de esa agua de vida, de esa fuente. Tenemos que aprender a buscarle, tenemos que aprender a caminar, ser constantes en lo que estamos haciendo. Hoy Dios quiere que crezcas todavía mucho más, pero te anima, iglesia, a que des los pasos necesarios,
como vimos en esta meditación. Necesitamos morir a nosotros mismos. Debemos echar fuertes raíces. Debemos conocer la voluntad de Dios. ¿Y qué dijimos? Debemos dejar que Él pode nuestras vidas. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, gracias, Señor, por tantas cosas maravillosas que tienes para nosotros, como tú nos hablas, como tú nos animas, como tú, Señor, guardas nuestras vidas cada día. Yo te pido, precioso Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a crecer y a ser constantes en ti. Te adoramos, te exaltamos, te amamos con todas nuestras fuerzas. Y yo te pido, Señor, que si alguno se ha estancado, que si alguno no ha crecido, Padre bendito, que esta palabra pueda ponerla por obra y cada día, Señor, Él pueda crecer y ser constante en ti. Muchas gracias porque tú nos alimentas y porque estamos plantados junto a corrientes de aguas. En el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho, amada iglesia, amado hermano, que estás escuchando esta palabra. Abrazos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dejándome moldear por Él, siendo podado, creciendo constantemente. Todos necesitamos crecer. Dios muchas veces, amados, va a tener que tratar nuestras vidas, va a tener que madurarnos, pero también nosotros, amados hermanos, tenemos que aprender a tomar de esa agua de vida, de esa fuente. Tenemos que aprender a buscarle, tenemos que aprender a caminar, ser constantes en lo que estamos haciendo. Hoy Dios quiere que crezcas todavía mucho más, pero te anima, iglesia, a que des los pasos necesarios, como vimos en esta meditación. Necesitamos morir a nosotros mismos. Debemos echar fuertes raíces. Debemos conocer la voluntad de Dios. ¿Y qué dijimos? Debemos dejar que Él pode nuestras vidas. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, gracias, Señor, por tantas cosas maravillosas que tienes para nosotros, como tú nos hablas, como tú nos animas, como tú, Señor, guardas nuestras vidas cada día. Yo te pido, precioso Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a crecer y a ser constantes en ti. Te adoramos, te exaltamos, te amamos con todas nuestras fuerzas. Y yo te pido, Señor, que si alguno se ha estancado, que si alguno no ha crecido, Padre bendito, que esta palabra pueda ponerla por obra y cada día, Señor, Él pueda crecer y ser constante en ti. Muchas gracias porque tú nos alimentas y porque estamos plantados junto a corrientes de aguas. En el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho, amada iglesia, amado hermano, que estás escuchando esta palabra. Abrazos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. En esta meditación, necesitamos morir a nosotros mismos. Debemos echar fuertes raíces. Debemos conocer la voluntad de Dios. ¿Y qué dijimos? Debemos dejar que Él pode nuestras vidas. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, gracias, Señor, por tantas cosas maravillosas que tienes para nosotros, como tú nos hablas, como tú nos animas, como tú, Señor, guardas nuestras vidas cada día. Yo te pido, precioso Espíritu Santo de Dios, ayúdanos
a crecer y a ser constantes en ti. Te adoramos, te exaltamos, te amamos con todas nuestras fuerzas. Y yo te pido, Señor, que si alguno se ha estancado, que si alguno no ha crecido, Padre bendito, que esta palabra pueda ponerla por obra y cada día, Señor, Él pueda crecer y ser constante en ti. Muchas gracias porque tú nos alimentas y porque estamos plantados junto a corrientes de aguas. En el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho, amada iglesia, amado hermano, que estás escuchando esta palabra. Abrazos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Su Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a crecer y a ser constantes en ti. Te adoramos, te exaltamos, te amamos con todas nuestras fuerzas. Y yo te pido, Señor, que si alguno se ha estancado, que si alguno no ha crecido, Padre bendito, que esta palabra pueda ponerla por obra y cada día, Señor, Él pueda crecer y ser constante en ti. Muchas gracias porque tú nos alimentas y porque estamos plantados junto a corrientes de aguas. En el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho, amada iglesia, amado hermano, que estás escuchando esta palabra. Abrazos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Palabra pueda ponerla por obra y cada día, Señor, Él pueda crecer y ser constante en ti. Muchas gracias porque tú nos alimentas y porque estamos plantados junto a corrientes de aguas. En el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho, amada iglesia, amado hermano, que estás escuchando esta palabra. Abrazos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. En el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho, amada iglesia, amado hermano, que estás escuchando esta palabra. Abrazos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Estás escuchando esta palabra. Abrazos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. A las familias.